Buenas tardes. Con el fin de hacer un control más preciso y un seguimiento más oportuno sobre las respuestas a cada uno de los requerimientos que llegan a las compañías del Grupo Tropi, se ha diseñado mediante la ayuda de Google Drive un archivo compartido con el departamento jurídico, el departamento de Contraloría y todo el equipo de contadores para poder llevar un mapeo y control sobre cada uno de estos. Entonces, a continuación les voy a detallar el proceso, la forma de operar del cuadro y cuál será la información que se requiere. Entonces, inicialmente a sus correos llegará una invitación que hace énfasis a la carpeta denominada procesos Tropi, ¿cierto? Dentro de procesos Tropi ustedes van a encontrar una serie de carpetas segmentadas por unidad de negocio y adicionalmente un archivo de Excel denominado control de procesos. Les voy a explicar primero el archivo y seguidamente les explicaré la funcionalidad de cada una de las carpetas. Entonces, este es el archivo que ha sido diseñado. El archivo se divide en dos grandes grupos. Primero tenemos todo lo que es la información de la compañía, que es todo lo que les estoy señalando en pantalla, y seguidamente tenemos todo el control del departamento jurídico. Entonces cabe resaltar que las empresas o los contadores de las compañías van a tener acceso a diligenciar lo correspondiente a empresa, ¿sí? Y el departamento jurídico en cabeza de Mauricio Vélez lo que concierne al proceso de defensa, que hace énfasis al departamento jurídico, ¿sí? Entonces, les explico. Cada una de las compañías va a tener acceso a ingresar a diligenciar esta información, ¿cierto? Entonces, cada uno de los procesos se le ha sido asignado un consecutivo para poder tener un control. Más adelante les explicaré más la aplicación de este campo. Vamos a hacer un ejemplo y sobre el ejemplo les voy explicando cada uno de estos. Vamos a suponer que a una compañía, vamos a suponer que a Importaciones y Asesorías Tropi les llegó un requerimiento, ¿cierto? Entonces, ese requerimiento le puede llegar de una de las siguientes entidades. En caso de que consideren que hace falta en las listas desplegables algún campo, por medio de un correo electrónico me lo manifiestan para poderlo incorporar. Vamos a hacer el ejemplo que la UGPP requirió Importaciones y Asesorías Tropi mediante un requerimiento especial. Vamos a decir que eso es una resolución de sanción, ¿cierto? Normalmente las actuaciones jurídicas traen un consecutivo, unos números, resoluciones o los requerimientos traen un número de requerimiento. En caso de que estos los traigan, vamos a ingresarlos, y en caso de que no, vamos a dejar el campo en blanco. No es un requisito obligatorio llenarlo, solamente para aquellos donde realmente existe un número, un consecutivo. Vamos a encontrar seguidamente dos fechas: la fecha del acto administrativo y por otra parte la fecha de notificación a la empresa. Son dos fechas muy diferentes. En el caso de la UGPP se nos puede presentar que un requerimiento que pues fue generado hace 2 meses apenas nos lo esté notificando hoy, ¿cierto? Entonces, asimismo vamos a jugar con estas fechas. La fecha del acto administrativo es la fecha que tiene el documento, este documento impresa, ¿cierto? Vamos a suponer que ese requerimiento fue generado el 15 de junio, ¿cierto? Pero para nuestra notificación, que es la fecha que cuenta o a partir de la cual cuentan los días que tenemos para dar respuesta, vamos a estimar que fue generado el 15 y a nuestra compañía llegó el día 20. Es muy importante tener clara esta fecha porque esta es la fecha base para todos los vencimientos que de ahí se derivan. Adicionalmente, los requerimientos traen un plazo máximo para dar respuesta. Normalmente vienen días, ¿cierto? Pero en el caso de que el de ustedes o en algún caso venga dado en meses o en otra medida de tiempo, entonces vamos a hacer la conversión en días. Siempre vamos a trabajar en días el archivo. Entonces vamos a estimar que son 30 días, pero los días pueden ser de dos tipos: días calendario, días hábiles. En este caso vamos a estimar que fueron días calendario, entonces por ende me dice que la fecha máxima para dar respuesta basada en la fecha de notificación es el 20 de julio. Si le colocara días hábiles, vamos a ver que la fecha automáticamente se amplía, pues los días los días hábiles no toman en cuenta sábados ni domingos. Listo, entonces vamos a dejar para el tema del ejemplo días calendario. Los campos que ustedes van a observar en color gris son campos formulados, por ende no van a poder editarlos o modificarlos. Si este tipo de actuación le está manifestando a la compañía que debe pagar una sanción o calcular o reliquidar, eso normalmente se estima en pesos, sobre todo las de la DIAN y la UGPP. En caso de que esta resolución sanción traiga implícita un valor a pagar, ese valor lo vamos a relacionar acá, ¿cierto?
En el caso de los requerimientos de información, cierto, que solamente me piden, me solicitan anexos, no necesariamente vamos a necesitar un valor cuantificable, entonces en ese caso lo vamos a dejar en cero. Seguidamente hay un campo para indicar los motivos del acto administrativo. Este campo está limitado a 200 caracteres, ¿sí? Entonces, pues la idea es hacer un resumen muy ejecutivo y muy preciso para no transcribir acá todo el acto administrativo. Entonces vamos a hacer acá una breve descripción de los motivos que según ese documento nos están diciendo el motivo por el cual debemos corregir y pagar, ¿cierto? ¿Esto para qué? Para que las personas que acceden al archivo podamos tener una visual un poco más clara del por qué. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Inexactitud en el cálculo de la seguridad social del mes de diciembre, por poner un ejemplo. Este último campo que dice y usuario que ingresa al acto administrativo normalmente es el contador. ¿Por qué lo vamos a colocar? Para que desde el departamento jurídico o desde el área de Contraloría podamos dirigirnos a esa persona en el caso de que necesitemos más información referente a este proceso. Entonces ustedes ven entre paréntesis que está mi nombre, Camilo.Castro. Es para estandarizar también la forma en que ingresamos el nombre y pues hacerlo, tener un cuadro más preciso, un cuadro más, digamos, más concreto y más ejecutivo de la información. Entonces, en el caso de la importadora, vamos a suponer que esto lo ingresó Paola.Iglesias. Listo. Hasta acá llegará la información correspondiente a la contabilidad o al departamento contable. Es importante hacer acá una claridad. La persona que va a tener acceso a diligenciar el anexo es directamente el contador, ¿cierto? Pero la responsabilidad de los requerimientos que llegan a la compañía no depende de él, porque un requerimiento puede llegar directamente a la gerencia, puede llegar al departamento de recursos humanos, puede llegar a cartera, ¿cierto? Entonces es responsabilidad del contador el diligenciamiento de la información, pero es responsabilidad de cada uno de los funcionarios informar al contador para que éste pueda o tenga el soporte y así poder diligenciarlo. Adicionalmente les cuento que para poder acceder a Google Drive ustedes deben tener un correo de dominio de Gmail, ¿sí? La mayoría de las empresas lo tienen, pero hay algunas que trabajan con un dominio de Outlook. En ese caso van a tener que crear un correo. Les recomiendo un correo corporativo exclusivamente para estos temas. Pues ahora estamos intentando implementar herramientas pues en línea para facilitar el trabajo de las personas. Entonces sería bueno que crearan un correo. Por ejemplo, en el caso de que en la importadora el dominio no sea de Gmail, pueden crear un correo Gmail, por ejemplo, contabilidadimportadora@gmail, por poner un ejemplo, de tal forma que ese correo sea el cual nosotros enviemos los enlaces para poder acceder. ¿Listo? Y así evitar el uso del correo personal para estos casos. Adicionalmente, si ustedes requieren que otra persona les colabore con el diligenciamiento de la información, por un correo electrónico lo hacen saber y así le podemos asignar los permisos. Listo. Entonces, una vez la persona de contabilidad diligencia la información, debe notificar mediante un correo electrónico al abogado o al departamento jurídico con copia a Contraloría de que ha llenado un proceso jurídico. En este caso le fue asignado el consecutivo PJ01, o sea, es proceso jurídico 1. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? El departamento jurídico debe empezar a llenar la información que está a la derecha. Entonces, una vez él lo reciba, él puede cambiar el estado actual. Entonces puede colocar en proceso de respuesta, ¿cierto? Entonces, que sería pues en este caso el paso a seguir, porque él ya está al tanto de que tiene un requerimiento en el cual debe empezar a responder. Una vez él tenga la respuesta y la envía a la compañía debe notificarle el momento en que lo radica ante la entidad que lo está solicitando, para que el departamento jurídico pueda incorporar la fecha, ¿sí?, en la cual se está radicando. Entonces ahí cambiaría el estado actual, pasaría a respuesta enviada y colocaría la fecha. Vamos a colocar la fecha del 30 de junio como fecha en la que fue radicada la respuesta. Pero esta respuesta no traduce que el proceso jurídico ahí culmine, pues puede que la entidad ratifique, modifique o archive ese acto inicial, ¿cierto? En el caso de que lo archive no habría ningún problema, hasta ahí llenaría el cuadro porque ya prácticamente no habría más para hacer. Pero se puede dar el caso de que la entidad confirme, es decir, no ratifique que efectivamente hay una omisión y que debemos reliquidar la sanción.
En ese caso, marcaremos esta opción y notificaremos al abogado nuevamente. Entonces, una vez hay una liquidación, esta liquidación también tiene una fecha de notificación, ¿cierto? Vamos a estimar que fue el 1 de julio. Adicionalmente, la empresa puede optar por una defensa ante este acto administrativo. Esto se los explico para que tengan claro cómo funciona el archivo, aunque esto es tarea del departamento jurídico. Entonces, la empresa puede optar por dos opciones una vez sale esta liquidación oficial que confirma. Puede optar por un recurso de reconsideración, que es volver a radicar una solicitud pues manifestando que efectivamente todo está en orden, o directamente pasar a una demanda. ¿Por qué una demanda? Porque ya sabemos que si radicamos una reconsideración, pues la entidad nos va a volver a indicar que efectivamente. Entonces, para no, digamos, gastar más tiempo en un proceso que ya sabemos que nos van de todas formas a confirmar, podemos proceder con la demanda. Dependiendo si es una demanda o si es un recurso, el tiempo para interponer la respuesta cambia. Entonces, esta es la fecha máxima que tiene el abogado en este caso para incluir la demanda, 29 de octubre. Una vez él tenga la demanda, él va a incorporar la fecha en la cual la va a interponer. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que la fecha en la que la radicó fue el 30 de octubre. Automáticamente el sistema nos arrojará un error. ¿Por qué? Porque la fecha está siendo superior a la fecha máxima para interponer el recurso. Entonces, en este caso vamos a estimar que la coloco el 1 de octubre, ¿cierto? Después de una demanda se pueden dar una serie de procesos, audiencia 1, audiencia 2, pero para no hacer el cuadro tan extenso, entonces siempre se va a colocar la última actuación en la que está el proceso. Me explico, si se radica la demanda y estamos en una etapa de audiencia inicial, ¿cierto? La cual está programada para el 1 de diciembre, entonces ese será el estado actual de ese proceso, que se pasó de la audiencia 1 a la audiencia de pruebas, la cual fue el 30 de febrero del 2020, por ejemplo. 20 de febrero del 2020. Entonces, esa será la actuación actual, que se pasó al fallo, el cual fue el 15 de marzo del 2020, ¿cierto? Entonces, esta siempre va a ser el estado actual del proceso, para no llenarnos de información. Y acá, donde está la observación, el departamento jurídico realizará las observaciones que considere pertinentes para que la persona o los usuarios que estén mirando el estado actual se puedan hacer una idea del por qué estamos en esa instancia o de por qué se pasó a fallo, ¿cierto? Digamos que hasta acá es el modus operandi del cuadro. Entonces, ¿cuál es la idea con este cuadro? Actualmente las compañías tienen procesos en marcha o tienen procesos que ya les acaban de llegar. La idea es alimentar este cuadro con esos procesos actuales, no los que ya fueron cerrados y archivados, porque no, la idea es hacer seguimiento a lo que en este momento está pendiente y de aquí en adelante hacerle seguimiento a todo lo que llegue, ¿cierto? Entonces, digamos, hasta acá sería la información que compete a las compañías y al departamento jurídico. Adicionalmente, ustedes van a ver una hoja que se denomina provisiones. ¿Cómo opera esta hoja provisiones? Entonces, sobre cada uno de los procesos jurídicos aquí va a haber un breve resumen de los campos más importantes. ¿Por qué? Porque eso es un recurso que me está estimando una sanción. Entonces, ¿qué puede suceder cuando nos están estimando una sanción? Puede proceder a que realmente tengamos que hacer una provisión estimada o, en su defecto, tengamos que pagar. Entonces, con el fin de poder el Departamento de Contraloría estudiar esta provisión, esta hoja incluye un campo que le va a permitir, basado en la información, estimar el riesgo de este recurso. Entonces, para el caso del ejemplo, vamos a estimar que es un riesgo medio, ¿cierto? Y el Departamento de Contraloría decidirá el valor a provisionar, ¿cierto? Una vez pues analizado el caso, cada caso en particular, y llenará la información para que cada una de las compañías pueda hacer la provisión. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que el 31 de marzo del 2020, si la compañía decidió que este recurso definitivamente no lo vamos a poder ganar y se va a provisionar el 70%. Entonces la compañía deberá provisionar 59.500.000, ¿cierto? En el mes de marzo del 2020. Y acá le realizará la observación del por qué se está considerando. Entonces, las compañías deben tener presente que deben diligenciar la información, pero a su vez estar muy pendiente de si se ha decidido o no, basado en cada uno de esos procesos, realizar una provisión, ¿cierto? Digamos, hasta acá sería el modus operandi del cuadro. Pero, como les comentaba en un principio, este consecutivo que tenemos acá al lado izquierdo tiene mayor funcionalidad.
Entonces, inicialmente veíamos que dentro de la carpeta procesos Tropi está segmentada por cada uno de los gerentes de unidad, ¿cierto? Como una forma de segmento. Entonces, para el caso del ejemplo, el proceso jurídico 0001 corresponde a importaciones y asesorías Tropi y a la unidad de Alejandro Chaparro. Entonces, como este cuadro va a estar en línea, ¿sí? A medida que ustedes van a comenzar a diligenciarlo, ustedes van a ver que acá todos y cada uno de los usuarios que están online. ¿Cuál es la idea? No vamos a dejar espacio entre líneas. Si la importadora está llenando el renglón 1 y yo veo en línea que lo están llenando y yo soy de la empresa Servivalle, yo empezaría a llenar la información a partir de acá. Entonces Servivalle, ¿cierto? Y si ya Servivalle está llenando esta línea y entra Tropitiendas, entonces Tropitiendas sabe que tiene que llenarlo acá, ¿cierto? Por eso el consecutivo se va asignando a medida que lo van diligenciando. Entonces, ¿a qué voy con esto? En el primer caso, que es el de la importadora, le fue asignado el PJ0001. Entonces, dentro de la carpeta de Alejandro Chaparro vamos a crear una subcarpeta denominada PJ001, donde vamos a incluir todos los anexos, PDF, respuestas, contrarrespuestas y soportes de este proceso. Entonces, vamos a ir a la carpeta de Alejandro Chaparro, en este caso la importadora, y la señora Paola Iglesias va a crear una nueva carpeta denominada proceso jurídico 0001, y dentro de este proceso jurídico va a realizar la importación del recurso que acaba de llegar a la compañía. Entonces ella realiza la importación, pero como pueden haber muchos soportes relacionados con este mismo proceso jurídico, y pues este archivo o este proceso va a estar con muchos usuarios, la idea es que podamos saber el orden cronológico de cada uno de los documentos. Entonces, para evitar de pronto tener confusión de cuál llegó primero que cuál, entonces vamos a asignar antes del nombre del archivo la fecha, ¿cierto? La fecha en la que llegó. Entonces, la sanción de la OJPP, según el ejemplo que habíamos visto, llegó a la compañía el 20 de junio del 2019. Entonces vamos a colocarlo en la siguiente forma: 2019 junio 20 ¿cierto? De esta forma, cuando coloquemos la respuesta, la contrarrespuesta, la demanda, el fallo, podemos saber o tener claro cuál va primero que cuál, y así poder hacer un seguimiento más preciso y oportuno, ¿cierto? Entonces, la idea de las carpetas es básicamente eso: poder segmentar y controlar por cada una de las operaciones todos y cada uno de los requerimientos de todas las entidades. Posiblemente las compañías que ya han sido absorbidas iguales harán requerimientos, porque el hecho de que hayan sido absorbidas pues no los exime de que deban dar respuesta. Entonces, por eso ustedes acá en el cuadro van a ver todas y cada una de las compañías que ya fueron absorbidas. Entonces, si el requerimiento, por ejemplo, le llega a Tropilima SAS, que fue absorbida por Surtilima, pues será Surtilima el encargado de llenar la información, pero pues es un proceso que está en cabeza de Tropilima. Entonces, básicamente ese es el modus operandi del anexo. Como les comento, si hay alguna lista desplegable que ustedes consideren que deba tener un campo adicional o le haga falta algo, por medio de un correo electrónico me lo hacen saber. Si van a solicitar la ayuda de sus auxiliares o asistentes contables para el diligenciamiento del archivo, también lo solicitan vía correo electrónico para analizar la posibilidad. Igual eso no exime pues al contador de validar la información que se diligencia, porque como les digo, va a ser información que está compartida con personas directivas del grupo. Entonces la información que se ingrese acá debe ser verídica. Listo, entonces eso es todo. En el transcurso de la tarde les estaré enviando el correo electrónico con el enlace del video y adicionalmente la ruta para que ustedes puedan entrar. Cualquier duda, inquietud o pregunta, con gusto será atendida. Muchísimas gracias.